Hola, hoy nos metemos con un texto con solera, ¿eh? Los elementos de lógica de Richard Whately. Tenemos aquí una edición del siglo XIX, con la dedicatoria, prefacio, varias partes clave. Vamos, que da para analizarlo bien. Sí, un material interesante. El plan es, intentar sacar la esencia de lo que pensaba Whately sobre la lógica, por qué era tan importante para él, cómo la definía, y sobre todo, cómo creía que había que enseñarla y usarla, ¿no? Exacto. Es como asomarse a cómo se veía la lógica formal en aquella época, que era un momento de cambios, ¿verdad? Totalmente. Vamos a ver su defensa, casi apasionada, diría yo, de la lógica frente al sentido común y esa relación tan fuerte que ve entre lenguaje y razonamiento. Y claro, su análisis de las falacias, de los errores al argumentar. Whately quería como revitalizar una disciplina que él sentía que estaba un poco de capa caída. Pues venga, vamos al hillo. Él publica esto basándose en un artículo que ya había escrito para una enciclopedia, ¿no? La Metropolitana. Sí. Y dice que lo saca como libro por el interés que despertó y porque, era más práctico tenerlo en un volumen separado. Claro, más manejable. Parece que notó que había como una necesidad, quizás, una reacción a cierto escepticismo que había entonces. Yo creo que sí. Hay que pensar en el contexto, ¿eh? La lógica formal no era lo más popular del mundo. Whately mismo habla de ignorancia fortificada por prejuicios. Casi nada. Pero también lo deja caer en la dedicatoria, que de opinión estaba cambiando un poco. Y él mismo contribuyó a ese cambio. Se dirige a gente culta, seguramente, pero que quizás miraba con recelo eso de las reglas, de lo formal. Y ahí justo entra una de sus ideas malas. Más potentes, me parece a mí. Esa defensa del arte, o sea, de las reglas, del sistema. Frente al sentido común, que llega a decir que es solo nuestra segunda mejor guía. Suena fuerte. Sí, lo es. Y lo era entonces también. A ver, él define el sentido común como esa capacidad de juicio que usamos pues cuando no tenemos reglas específicas. Algo necesario para la vida diaria, no lo niega. Claro, no lo desprecia. No, pero recalca algo muy interesante. Dice que en cualquier campo donde sí hay reglas, y pone ejemplos, arquitectura, navegación, música, esgrima, todo el mundo prefiere usar las reglas si las conoce. Tiene lógica, nunca mejor dicho. Es como una prueba, dice él, casi universal, aunque no seamos conscientes, de que el conocimiento sistemático es mejor que la simple intuición o la conjetura. El sentido común no es que desaparezca, sino que entra en juego al aplicar las reglas a cada caso. Entiendo. O sea, ponerlo en su sitio adecuado. Y esto le lleva a preocuparse por cómo se enseñaba la lógica en la universidad, ¿no? ¿Critica eso de que fuera obligatoria para todos los estudiantes? Sí. Le parecía que obligar a todo el mundo, tuvieran interés o no, tuvieran aptitud o no, pues que degradaba la propia lógica. La convertía en un trámite. Exacto. En algo que estudias para aprobar y ya está, sin profundizar. Su idea era, quizás hacerla requisito solo para obtener honores, distinciones. Para asegurarse estudiantes más motivados, ¿no? Eso es. Que se la tomaran en serio. Reconoce que el lenguaje técnico de la lógica puede ser un escollo al principio. Normal. Pero insiste en que es como aprender las letras, el abecedario. Una vez que te familiarizas, te ayuda muchísimo, en vez de ser un estorbo. La clave es la práctica. Tiene sentido. Oye, y antes de meternos más a fondo, hace un repaso rápido de la historia de la lógica. Menciona a Zenón, Euclides, los estoicos, Aristóteles, claro. Sí, un repaso breve. ¿Qué buscaba con eso? Contextualizar. Principalmente, sí. Situar su propio enfoque. Viene a decir que muchos, antes que él, salvo quizá Aristóteles, no entendieron bien cuál era el objeto real de la lógica. La mezclaban con otras cosas, metafísica, psicología. Ya. Menciona esa historia curiosa de cómo se perdieron y recuperaron los textos de Aristóteles, cómo los estudiaron los árabes, los escolásticos. Quiere como delimitar el terreno de juego, ¿sabes? Decir, la lógica va de esto y no de aquello otro. Y no se corta en responder a críticas famosas, como la de Locke, ¿no? Que venía a decir que Dios nos hizo racionales, y punto, que no necesitamos silogismos. Sí, y Whately la despacha rápido. Dice que esa objeción es, la tacha casi de absurda. Usa una analogía muy buena. Dice que es como negar la utilidad de la química moderna porque la gente ya hervía agua antes de saber lo que era el calórico o el oxígeno. Claro.
Que podamos hacer algo instintivamente no quita que entender cómo funciona sea útil. Precisamente, entender la estructura del razonamiento, y el silogismo es la forma explícita de esa estructura, pues nos ayuda a hacerlo mejor, a evitar fallos. Igual que saber química te permite manejar el vapor de forma más segura y eficaz. Y también desmonta otras ideas, como que se puede razonar con una sola premisa o ir de un caso particular a otro sin una regla general, aunque sea implícita. Vale, entonces llegamos al meollo. ¿Qué es la lógica para Whatley? Y aquí la conexión con el lenguaje parece... fundamental. Absolutamente. Es un pilar de su sistema. Critica mucho esa idea, que parece que era común, de que la lógica trata sobre ideas abstractas en la mente, y que el lenguaje es solo un añadido, un vehículo imperfecto para esas ideas. Que es como lo vemos a veces, ¿no? Sí, pero para Whatley eso es un error de base. El lenguaje, y en concreto lo que él llama términos comunes o generales, perro, mesa, justicia, que formamos por abstracción, no es un simple accesorio, es el instrumento indispensable del razonamiento. Sin un sistema de signos generales, no podemos construir, digamos, un pensamiento complejo, un argumento. Y que cuando aprendió el alfabeto manual, movía los dedos en sueños, como si hablara. Exacto. Antes de tener ese sistema de signos, dice Whatley, no hay posibilidad de un verdadero tren de razonamiento. ¿Es fuerte pensarlo así? Sí, esa capacidad de usar signos generales y además arbitrarios es lo que nos distingue de los animales en su visión. Y la abstracción es el proceso clave. Ignorar diferencias, fijarnos en similitudes para agrupar bajo un término común. Y recalca que este proceso es, en cierto modo, arbitrario. ¿Arbitrario en qué sentido? Que da igual cómo clasifiquemos. No exactamente que dé igual, sino que depende de nuestro propósito. El ejemplo del trébol. Para el botánico es una leguminosa, para el granjero es hierba, forraje. Ah, vale. O el diamante. Joya para unos, carbono para un químico. Un mismo objeto puede estar en muchas clases. No hay una única clasificación verdadera o esencial. Entender esto, dice, combate la estrechez mental. Interesante. Evita que pensemos que nuestras categorías son las únicas válidas. Justo. Y todo esto, claro, la estructura del razonamiento a través del lenguaje nos lleva al silogismo. La estructura por excelencia. Eso es. Whatley insiste mucho. El silogismo no es un invento raro de Aristóteles. Es simplemente la forma completa y regular en que siempre razonamos deductivamente. Comparamos dos cosas a través de una tercera, un término medio. Y presenta el famoso dictum de omni et nullo de Aristóteles como el principio básico de todo esto. Que suena muy técnico, el dictum ese. Sí, el nombre asusta un poco, pero la idea es bastante intuitiva, ¿eh? Básicamente dice, lo que afirmas o niegas de toda una clase, lo puedes afirmar o negar de cualquier miembro de esa clase. A ver, un ejemplo. Pues todos los políticos buscan el poder. Este señor es político. Conclusión necesaria. Este señor busca el poder. Lo que vale para todos los políticos, vale para este señor político. Ojo que las premisas pueden ser falsas, ¿eh? Ah, justo ahí quería ir. La diferencia entre validez y verdad, que es clave en todo el libro. Esencial, sí. Un argumento puede ser válido perfectamente, la conclusión se sigue de las premisas, aunque las premisas sean más falsas que Judas. Puedes razonar impecablemente a partir de una tontería. Exacto. La lógica mira la conexión, la estructura, no si lo que dices es verdad o no. Y Whatley usó esto de forma muy lista en un panfleto que sacó anónimo, Dudas históricas relativas a Napoleón Bonaparte. Ese es genial, que aplicaba los mismos argumentos de Hume contra los milagros para demostrar que igual Napoleón ni existió. Ese mismo. No quería negar a Napoleón, claro. Quería mostrar que los argumentos de Hume, si los aplicabas a otras cosas, llevaban a conclusiones absurdas. Era una forma de usar la lógica formal para atacar lo que él veía como una falacia filosófica, mostrando la estructura del argumento de Hume. Hablando de falacias, les dedica un buen trozo del libro. Se ve que le preocupaban bastante. Alterados. Y la lógica es como el reactivo químico que las detecta. Se centra sobre todo en las falacias lógicas. El error está en el propio razonamiento, en la forma, no solo en que una premisa sea mentira. Vale, y en vez de aprendernos la lista de nombres en latín, que es un lío, ¿cuáles son los tipos de error principales que señala? Los patrones chungos. Pues mira, yo los agruparía. Un grupo grande tiene que ver con el lenguaje.
La ambigüedad es la reina aquí, sobre todo la del término medio en el silogismo. Usas una palabra con dos sentidos y ya el argumento no funciona. El clásico ejemplo de solo el hombre es racional, ninguna mujer es hombre. Luego, ninguna mujer es racional. El error está en hombre, ¿no? Exacto. Ahí hombre se usa como ser humano y luego como varón. Zas, falacia. También habla de trampas por la etimología de las palabras o por usar palabras que suenan parecido pero significan cosas distintas. La idea central es, ojo con el lenguaje, que si no somos precisos, nos la cuelan. ¿Y cuántas discusiones se enquistan por eso, Por no estar hablando de lo mismo. Totalmente. Otro grupo grande son las falacias que se van por las ramas. La petición de principio, el petitio principii, es la estrella, que es básicamente meter en las premisas lo que quieres demostrar, darlo por supuesto. El clásico, esto es verdad porque lo digo yo, que siempre digo la verdad. Algo así, o de forma más sutil, usando sinónimos. Él nota que el inglés, con palabras de origen sajón y normando para lo mismo, se presta a eso. Y muy ligada está la conclusión irrelevante, la ignoratio elenchi. Argumentas muy bien, pero para demostrar otra cosa. Te piden peras si argumentas sobre manzanas. Eso. Y aquí mete todas las tácticas de distracción, el ataque personal, ad hominem, apelar a la emoción, ad populum, a la autoridad sin más, ad vericundiam, todo lo que sirva para no hablar de lo que toca. Y menciona también la falacia de las objeciones, descartar algo solo porque tiene pegas, sin ver si las alternativas tienen más pegas todavía. Estas de irse por las ramas suenan muy actuales en los debates de hoy en día, ¿no? Redes sociales y demás. Dolorosamente actuales, sí. Y luego habría otro grupo, digamos, de confusiones estructurales, la de composición y división, que es atribuir al todo las propiedades de las partes, o al revés. El ejemplo del taumatrope que pone es curioso. ¿El qué? Un juguete antiguo, un disco con un dibujo en cada cara. Lo giras rápido y parece una sola imagen. O el error de analizar cada prueba de algo por separado, decir, esta no basta, esta tampoco, y concluir que no hay pruebas sin ver el conjunto. Ah, ya. El peso acumulativo. Eso. Y aquí también entrarían las preguntas trampa, las que ya presuponen algo. Ya has dejado de evadir impuestos. Respondas lo que respondas. Te la han liado. Vale, entiendo. Más que nombres raros son como patrones de error. ¿Y qué dice de la inducción? De ir de casos particulares a lo general. Pues mira, para Whately, desde la lógica pura y dura, la inducción no es un tipo de argumento radicalmente distinto. La ve como un silogismo al que le falta una premisa, normalmente. Un entimema, creo que se llama. Sí, un entimema. La premisa que falta, la que suele estar oculta y es la más delicada, es la que dice: estos casos que he mirado son una muestra representativa de toda la clase. O sea que la lógica no te dice si la muestra es buena o no. Eso ya es cosa de cada ciencia, ¿no? Exacto. La lógica solo te dice, si aceptas que la muestra vale, entonces la conclusión general se sigue. Pero juzgar si la muestra es buena de verdad, eso ya es conocimiento del tema, metodología científica, etc. Fuera de la lógica formal estricta. Vale, entendido. Entonces, si intentamos hacer un resumen de todo esto, de la visión de Whately, ¿cuál sería el mensaje clave? Pues yo diría que la lógica es, para él, el análisis de cómo razonamos deductivamente, y que eso está pegado al lenguaje, no se puede separar. Su utilidad no es descubrir cosas nuevas del mundo, eso es observar, experimentar, sino asegurarse de que lo que deducimos de lo que ya sabemos es correcto, es coherente. Y muy importante, nos da herramientas para pillar errores, tanto los nuestros como los ajenos. Y por eso distingue entre inferir, que es sacar conclusiones nuevas, lo que haría un científico, y probar, que es buscar premisas para apoyar una conclusión que ya tienes, lo que haría un abogado. Son procesos distintos. Claro. Y también insiste en no mezclar discusiones sobre palabras, verbales, con discusiones sobre hechos, reales. Fundamental, porque si no, acabamos en logomaquias, dice él. Discusiones que no van a ningún lado, porque no nos ponemos de acuerdo en qué significan los términos. Y por eso critica el realismo filosófico. Esa idea de que palabras como género o especie son cosas reales que existen por ahí. Para él son etiquetas que ponemos nosotros. Así que Whately nos deja una defensa muy sólida de la estructura, del rigor con el lenguaje, de estar alerta a las trampas al argumentar. Un recordatorio de que la claridad formal no es un adorno, sino algo necesario para pensar bien. Totalmente. Y quizá como reflexión final, ¿no?
Al volver a leer a Whately hoy, en esta era de infosicación, de IAs que escriben cosas que parecen argumentos, de debates tan crispados en redes, ¿no es más vital que nunca esa habilidad que él promovía? La de mirar debajo de la alfombra del discurso, analizar la estructura lógica, ¿sabes? Distinguir un argumento válido de uno que solo es efectista, reconocer esas falacias que siguen ahí igual que en el siglo XIX. Quizá estos elementos de lógica tan antiguos nos dan, paradójicamente, herramientas muy modernas para manejarnos hoy. Pues sí, una reflexión muy pertinente. Da que pensar.